Le damos la palabra a Pedro. Y a Luis. Bueno, necesariamente tiene que hablar muy alto. Buenas noches. Hacer un poco de ruido. Bueno, corriendo, estoy en una escuela primaria en Iztapalapa, la Centauro del Norte, y bueno, pues como sabrán, iniciamos el ciclo escolar la semana pasada. Entonces, precisamente pues batallando en esto que nos deja sembrado el gobierno de Peña Nieto, una reforma transeccional, y está calculada, dice, en el aspecto pedagógico para 12 años, es decir, que los niños que están ingresando ahora a preescolar, para el 2030 dice que se podrá hacer un balance de hasta dónde la reforma educativa tuvo sus efectos. Pero nosotros pensamos que no vamos a esperar tanto tiempo, porque sería condenar a los niños, a los jóvenes, a un futuro no solo incierto, sino además que no traería nada bueno para los niños, los jóvenes y nuestro país. También estaba recordando, César, que aquí en Casalam iniciamos una serie de debates sobre esta reforma educativa. Entonces, agradecerle, reconocer a Casalam, a la jornada, a Ángel Guerra, pues el abrir siempre los espacios para el magisterio, para las organizaciones sociales, para la lucha por la libertad de los presos, de muchas causas. Creo que este foro ha sido emblemático, y yo le escribí a Ángel que hay una contribución importante en el despertar del pueblo mexicano, y en esto que algunos consideran pues una expresión de inconformidad de nuestro pueblo, porque finalmente son espacios donde nos formamos, donde debatimos, donde encontramos otras voces, y creo que entonces hay que hacer también este reconocimiento. Además de Hugo, de César, también acá está la maestra Tere Garduño, la doctora Antonia Candela, que son parte también del grupo académico asesor de la coordinadora. Y bueno, en esta escucha también atenta a los planteamientos. Primero quisiera señalar que necesitamos hacer un balance de lo que ha significado 6 años de reforma educativa de Peña Nieto, y entender entonces que se utilizó toda la maquinaria del Estado para someter al magisterio, que se armó todo un entramado jurídico, una reforma constitucional, que se le puso un parche al tercero constitucional que todos nos preciábamos de que era pues un artículo filosófico y fundamental en la historia de nuestro país, y que le pusieron así como es esta figura, un parche, queriendo decir con esto vamos a someter finalmente al magisterio. Y también recordar que esta reforma pues viene a culminar una serie de pactos, alianzas que venían pues desde Salinas, y que este entramado jurídico buscó someter al magisterio en primer lugar. Y en el spot de Peña Nieto, ahora a propósito de su informe del próximo 1 de septiembre, dice que afortunadamente hay 200,000 nuevos maestros que llegaron con esta reforma educativa, y casualmente son los 200,000 maestros que se jubilaron por la presión de la reforma. Es decir, la reforma echó a maestros con una amplia experiencia de más de 30 años de servicio, como una forma de decir: ustedes son obsoletos, ustedes ya no están en esta parte de la historia, deben de irse. Y muchos compañeros se vieron obligados a jubilarse, se perdió toda esa experiencia. El balance es que estos 200,000 nuevos maestros se supone que idóneos, porque pasaron una evaluación. En realidad estamos teniendo una serie de dificultades en las escuelas para que puedan ellos entrar en las dinámicas y en la cultura de las escuelas. Entonces, este es un producto de esta reforma
pero también ellos dicen que sus objetivos era fortalecer la educación pública. Nosotros pensamos que por el contrario se ha puesto en mucho riesgo la educación pública, asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad. Y entonces el trinomio calidad, evaluación, desempeño de los docentes se vuelve una parte fundamental de la reforma. También queremos decir con claridad que hemos señalado que es una reforma laboral, administrativa, política, pero que también es una reforma que trastoca a la educación de nuestro país. Lo último es la imposición de un modelo educativo. Fíjense, a 4 meses de que se va este gobierno, nos dejan sembrado un modelo educativo que en estos momentos estamos padeciendo en las escuelas, porque entonces para primero y segundo grados de primaria, para preescolar y para primero de secundaria, están dejando ya planes y programas, le llaman ahora aprendizajes clave, eso que era antes competencias, y nos están dejando libros de texto, que bueno, también se han señalado ya las fallas pues muy evidentes en su elaboración. Pero también hablaban de un servicio, establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros. Esto creo que ha sido evidente que no es así, que han puesto, que nos han quitado la estabilidad laboral, que han quitado la plaza base que muchos maestros tenemos y que nos ponen pues en una situación de indefensión y en una situación de pérdida de derechos. Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos. El grueso del dinero empleado en la reforma se fue en los spots de televisión. Creo que también está documentado el gasto que se realizó y que no se utilizó precisamente para formar a los docentes. En una caricatura Patricio decía, y no era mejor primero el modelo educativo y luego la evaluación, y le contesta el funcionario de la SEP, no estamos en Finlandia, maestra, aquí primero se pavimenta y después se mete el drenaje. Y eso es literalmente lo que pasó con los maestros. Primero se les evalúa, primero se dice quiénes son idóneos, es una palabra clave en este proceso, y luego veremos qué oportunidades tendrán para profesionalizarse y sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente. Esto es parte de los objetivos de la reforma publicada en los documentos oficiales, y bueno, vemos cuando menos 12 acciones que se han emprendido y que han puesto un andamiaje jurídico, normativo, para someter al magisterio, para imponernos un modelo educativo totalmente neoliberal. Y la pregunta clave aquí es cómo desarticulamos todo este entramado. No solo es la evaluación, eso también lo queremos señalar, porque algunos reformadores plantean, bueno, quitémosle lo punitivo a la evaluación, quitemos la palabra permanencia, incluso coinciden con el Bester Gordillo a propósito de la aparición la semana pasada de la señora y su discurso grandilocuente diciendo obtuve mi libertad y se derrumba la reforma. Es totalmente falso. La señora apoyó la reforma, así como apoyó muchas otras reformas, muchos pactos, mucha alianza por la calidad de la educación, etc. Y bueno, entendemos que es un cobro de facturas. Peña Nieto la metió al bote, Peña Nieto la saca, y bueno, pues un dardo envenenado que le deja al nuevo gobierno, y que nosotros estamos planteando, por supuesto, que no estamos de acuerdo en su regreso. Estamos de acuerdo que regrese, pero a la cárcel, a terminar de pagar todos los daños que le ha ocasionado al magisterio. La muerte, como autora intelectual de la muerte del profesor Misael Núñez Acosta, y muchos agravios que tenemos en magisterio pendientes. Por supuesto, el robo de cuotas, el enriquecimiento escandaloso y evidente. Dice que su mamá, maestra rural, le heredó millones de pesos que le permiten tener esta vida. Y bueno, también a propósito de los cartones, pregunta una señora a otra frente al penal de Tepepan si ahí es donde rejuvenecen a la gente, y le dice
dice, pues sí, miren cómo salió Eva Ester, que estaba muy enferma y que tuvo que ir a prisión domiciliaria en consideración a su edad y a sus enfermedades. Dice que regresa por la revancha y bueno, seguramente los charros de Juan Díaz de la Torre estarán temblando. Nosotros como coordinadora, por supuesto, no aceptaremos ninguna componenda y creo que el gobierno, el nuevo gobierno tendrá que decir no solo que no va a emplearla, sino que además no va a hacer una alianza con ella. ¿Cómo desarticular ese entramado? Porque, bueno, se dice cancelación y en el discurso, en la campaña del 12 de mayo en Guelatao, Andrés Manuel afirmó que se cancelará la mal llamada reforma educativa, haré uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planteado, las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional. Habrá también, como aquí se demandó, justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa. Habrá justicia para cesados injustamente, para presos políticos y para las víctimas de la violencia. Y bueno, seguimos teniendo compañeros presos, exigimos su libertad inmediata. Está el caso Nochistlán como una llaga permanente producto de esta imposición militarizada de la reforma educativa y bueno, consideramos que entonces tiene que abrogarse la reforma. No es suficiente cancelar la parte punitiva, no es suficiente decir vamos a quitarle al servicio profesional docente, donde dice que para la permanencia de los docentes se valorarán 4 años. Consideramos que tiene que abrogarse la reforma al tercero y 73, tienen que cancelarse las leyes secundarias, la ley del servicio profesional docente, la ley del Instituto Nacional Electoral, educativo de la evaluación de la educación, que supuestamente le da autonomía, y que entonces, aunque quitáramos de la ley profesional docente esta parte, pues el instituto seguiría, según ellos mismos lo han afirmado, obligados a seguir evaluando a los docentes y seguir aplicando este cúmulo de pruebas estandarizadas. ¿Cómo tendría que darse este proceso? Bueno, pues su matriz fue la reforma constitucional, tendría que darse de igual forma una situación de cambio sustancial, es decir, derogar lo que fue esa reforma del 2012-2013 y plantearse entonces una verdadera reforma educativa. Ahí hemos coincidido muchos en el sentido que tiene que darse una transformación profunda de la educación. Esta reforma no ha solucionado, por supuesto, los grandes rezagos educativos que tenemos. No es cierto lo que dice Peña Nieto en sus spots a propósito de la inversión en educación, el haber ya acreditado 5 millones como alfabetizados. Esto es falso. Seguimos teniendo un rezago impresionante. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues en la Cámara de Origen tendrá que legislarse de otra forma. Hay un candado ahí, hablan de una mayoría calificada. Por supuesto, Morena tiene una mayoría simple en ambas cámaras, pero no suficiente para el tamaño de la tarea que es abrogar la reforma educativa y emprender una reforma verdadera. Tenemos algunas consideraciones también sobre la consulta, pero creo que el texto de Luis nos da claridad en esa parte. Solamente para finalizar mi intervención, diría entonces que necesitamos en estos momentos, en lo inmediato deben suspenderse las notificaciones para la evaluación del 4º grupo que está llegando a las escuelas. Esto es escandaloso, un gobierno que se va, le deja al gobierno que llega, ya te apliqué las evaluaciones a los maestros, pues ahora tú califícalos y tú córrelos. Yo creo que esa sería una contradicción muy grande. En estos momentos debe cancelarse eso. Por supuesto debe cancelarse también el modelo educativo echado a andar, que les digo está programado para que 12 años avance, y bueno, pues nos está creando demasiados problemas la llamada autonomía curricular, la imposición de clubes ligados a las empresas y pues una serie de medidas de carácter pedagógico educativo que
están cambiando totalmente el panorama educativo de nuestro país. Consideramos que hay una serie de propuestas. Nosotros como coordinadora hemos hecho, junto con los compañeros del grupo académico asesor, un documento básico que se llama Bases para una propuesta de educación alternativa en México, que como ustedes lo ven es sintético, a diferencia de un pequeño documento de 600 páginas que nos hicieron chutarnos de aprendizajes clave, que en realidad pues es un Frankenstein ahí donde metieron muchísimas cosas. Este documento tiene las bases, como expresa en su título, para una educación alternativa en nuestro país. Hay avances importantes en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, en escuelas de muchos lugares aquí mismo de la Ciudad de México, y consideramos que los próximos días serán batallas importantes y decisivas para abrogar definitivamente esta reforma educativa. Muchas gracias. Gracias, Pedro. No sé qué tú crees, si leerlo de texto de Luis ahora o dejarlo para más. Bueno, adelante. Es muy breve. Luis se disculpa porque tiene el compromiso de la edición de la jornada para que salga mañana tempranito, pues ahí tiene que estar muy pendiente. Y él nos hace algunas reflexiones sobre la consulta educativa que inició el día de hoy. En estos momentos deben de estar en Chiapas, los maestros, padres de familia. Bueno, dice lo siguiente: comencemos por el principio. La consulta y el acuerdo al que convoca el futuro gobierno. Sabemos que el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. Así es que no basta con llamar a una consulta para concluir que las cosas marchan por buen rumbo. Mas en este país, donde las consultas gubernamentales no han sido más que simulaciones para legitimar decisiones tomadas de antemano, esperamos que no sea este el caso. La consulta, se entiende, es la ruta para llegar a un acuerdo. Acuerdo implica consentimiento entre las partes. Pero hay muchas preguntas que necesitan ser respondidas. ¿Quiénes son aquí las partes? El futuro gobierno y quién más. Los trabajadores de la educación, los padres de familia, los empresarios, los especialistas educativos. ¿Quién va a redactar ese acuerdo? ¿Será el futuro gobierno el que decida unilateralmente cuál es el consenso? ¿Quién lo va a firmar o no quieren que se firme? Nada de eso está claro en la convocatoria. ¿O acaso de lo que se trata es de convocarnos, hacer como que nos escuchan y presentar un acuerdo en el que no estemos de acuerdo? Ustedes disculparán la crudeza del planteamiento, pero como dice el dicho, la mula no era arisca. En el magisterio hay una larga lista de acuerdos, alianzas, reformas y pactos por la educación promovidos por el gobierno federal. Hemos tenido el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, la Alianza por la Calidad de la Educación, la Reforma Educativa, y hoy nuevamente quieren bautizar a la criatura como acuerdo. La experiencia no ha sido buena. La inmensa mayoría ha naufragado, fundamentalmente porque fueron elaborados al margen y hasta en contra de los maestros. Este es uno más en la nómina, probablemente el que ha tenido el nombre más largo de todos: Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de todos los mexicanos. Pareciera ser que el futuro gobierno, tan afecto a los trenes, decide bautizar este acuerdo con un nombre tan grande como el de un ferrocarril. Pero los problemas con la convocatoria no terminan ahí. Se incluye en ellos el término de calidad, el mismo con el que se justificó la reforma punitiva al tercero constitucional y cuya definición en la Carta Magna y las leyes secundarias es a un mismo tiempo farragosa y contradictoria. Incorporarla como eje de la consulta implica legitimarlo. Tanto el artículo tercero constitucional como la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de Educación y la Ley del Instituto
Instituto Nacional de Evaluación Educativa definen este concepto de manera incomprensible, confusa, farragosa y con muchas contradicciones. En la convocatoria se establece que los foros estatales participativos se realizarán en sedes universitarias en colaboración con ANUES y universidades estatales. Mal comienzo. No tenemos nada contra la ANUES, pero ¿por qué se excluyen a las normales si el corazón de la consulta es la educación básica? ¿Por qué se deja fuera el sistema normalista? Salvo la UPN, ninguna otra universidad pública enseña la licenciatura en educación primaria. Finalmente, sobre este punto se anuncia que se efectuará un diálogo social a través de brigadas voluntarias a los hogares. ¿Qué tiene esto de diálogo? Mal se hace al presentar una simple encuesta, porque eso es lo que esas brigadas van a hacer, en la que alguien pregunta sobre un guión fijo, como si fuera una discusión con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Eso no es serio, es una simulación. ¿Quién va a elaborar esa encuesta? ¿Qué se va a preguntar? En la convocatoria también hay espacio para una consulta digital. De hecho, ya se abrió la plataforma virtual para la consulta sobre la reforma educativa. Sin embargo, no hay ejes temáticos para ordenar las propuestas. En síntesis, está organizada de manera descuidada y desordenada. Hay mucho de improvisación en ella. Una de dos: o se actuó con ligereza, o se trata de justificar acuerdos ya tomados con otros actores en otra parte. Acuerdos como, por ejemplo, el manejo gerencial de las escuelas, amparado en la autonomía y autogestión escolares. Esperemos que sea mera desorganización. No se les olvide lo que sucede cuando quieren engañar a los maestros democráticos. Luis Hernández Navarro, Casarlán, 27 de agosto de 2018. Muchas gracias a Pedro por leer el texto de Luis y muchas gracias a Luis, que pena que no pudo estar presente. Tenga la palabra César. Gracias. Bueno, recordaba Pedro que justamente el primer acto público que tuvimos, maestros y académicos, después de la aprobación de la jornada, fue justamente aquí en Casarlán. Y estábamos algunos de los que estamos acá, justamente en este primer foro abierto, externo, de condena a la reforma educativa que recién habían aprobado en el cambio constitucional. Se hizo justamente en Casarlán, gracias a la posibilidad de apoyo que siempre nos ha dado Casarlán y por supuesto el periódico La Jornada. Estaba aquí y lo extrañamos Manuel Pérez Rocha, nuestro gran maestro y amigo Manuel Pérez Rocha. Estaba aquí también Luis Hernández Navarro, estaban otras compañeras y compañeros que ahorita se me van, pero buena parte de los viejos que estamos aquí, bueno, digo, un poquito más viejos, pero con más experiencia. Estaba por acá la Toña Candela y otros más, yo le digo la Toña de cariño, es la doctora Antonia Candela. Bueno, todos esos estuvimos aquí y aquí se inició ese largo viaje que durante años llevamos juntos de la mano, creo yo, siempre entendiéndonos, los maestros y los académicos que veníamos. Y estamos aquí a la vuelta casi de 6 años. En aquel momento acordamos y llamamos a partir de la convocatoria de la CENTE y de otros grupos magisteriales a oponernos a la reforma y empezar una lucha en la calle y en la escuela. Y creo que los maestros mexicanos democráticos cumplieron con creces ese compromiso. Y no fueron derrotados, se enfrentaron múltiples batallas, quisieron derrotarlos por todas las vías posibles, empezando de la persecución política, empezando con el asesinato y genocidio de jóvenes estudiantes que se dieron en el marco de la reforma y con toda la forma de mecanismos y medios a la mano de los monopolios de la información, de la comunicación, que pretendieron denostar justamente al magisterio. Y a la vuelta de tantos años aquí, pues me parece que en lugar de estar en aquel tiempo llenos de ira y de hacer un compromiso, hoy yo creo que nos debemos sentir, como muchos mexicanos,
que hemos derrotado ese proyecto que quisieron imponernos. Y eso no fue producto de ningún partido político. No fue la ocurrencia de que de pronto alguien no entiende de que hay que cancelar la reforma. Si la reforma que la vamos a derrotar es fundamentalmente la victoria de los maestros y todos aquellos luchadores del mundo de la educación que hicieron posible la resistencia popular y social y que hoy permite ello. Porque hoy se montan muchos en la reforma, pero la reforma la compartían presencialmente los maestros. Y si algunos tuvieron que adoptar la condena de la reforma fue por la acción de los maestros, que fueron los que sentaron la base de esa lucha. Creo que eso debemos dejarlo muy claramente. Esa es otra victoria de los maestros, pese a la prepotencia y el orgullo, y yo diría una soberbia soez en muchas ocasiones. Muchos de ellos hoy están derrotados. Yo me preguntaría, ¿dónde está Aurelito Nuño, el que coordinó la derrota del PRI? Porque no la organizó, la coordinó la derrota. Pero era el gran enemigo de los maestros que a diario, en cada ceremonia política educativa, agredía a los maestros. Y ellos eran justamente los que demostraron al magisterio y señalaban que toda la lucha del magisterio no era sino una lucha de delincuentes. ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde están todos los que, como los líderes sindicales del CENTE, que incluso apoyaron con fervor todo aquello que era la reforma? Y ahora los vemos, ahora que ha salido su mamá política, hasta se presentan casi críticos de la reforma. Miren dónde andan los chavos sindicales. Hoy todo el mundo anda escondiéndose y rechazando un poco lo que plantearon en su momento. Pese a todo ello, el magisterio salió avante, y eso tiene que ver esencialmente con el criterio democrático, con su lucha y su organización. Y a lo largo de estos años, el magisterio, en su lucha en la calle, en el aula, fortaleció su convicción sindical, fortaleciendo su convicción política y educativa. Y aquí están. Yo digo que estamos en un momento de triunfos como se dan en otros aspectos de la vida política del país. Pero sí quisiera decir, y no leí el texto antes de Luis, yo quisiera decir que en el ámbito de la educación, el sistema educativo tiene mala fortuna. Y me recuerda que nos mandan muchos sargazos ahora a las playas educativas. Así como se llena de sargazos la playa tan bonita de Quintana Roo y todo lo demás, la SEP está llenándose ahorita de sargazos. Empezando, yo les diría que hay una coincidencia sexenal. Nos mandan de secretario de Educación Pública en el sexenio que está terminando a un individuo que tenía graves agravios hacia las poblaciones indígenas del país. Era aquel que se había burlado de la lucha zapatista, que había dicho que estaba borracho y que no podía firmar los acuerdos de San Andrés, y nos lo mandan a la SEP. ¿Qué culpa tienen los maestros? ¿Qué culpa tienen los indígenas? ¿Y qué culpa tiene el sistema educativo? Bueno, hoy no cambia. Hoy mandan a un secretario de Educación que tiene todavía más agravios y cuentas pendientes con la población indígena mexicana. Este señor, que tiene apellido, así ya saben ustedes, nobiliario, son dependientes del duque de Monteleón. Sí, Moctezuma. Su familia en el siglo XIX se reivindicaron descendientes no solamente del emperador azteca, sino ellos reclamaban que eran los descendientes del duque de Monteleone. Y Lucas Alamán, el representante de la derecha, era su abogado defensor. Ellos andan buscando sus bienes desde el siglo XIX y todo lo demás. Pues si el secretario de Educación sigue reivindicando sus orígenes, pues que consiga su penacho, pero que no nos moleste. Ustedes saben que Esteban Moctezuma, y se lo dijimos públicamente a gente de Morena, que nos parecía en conferencias que organizó Taibo, ya ven que no le da para organizar cosas al margen de la institución de Morena, y les decíamos que nos parecía un agravio a los pueblos indígenas que el señor Esteban Moctezuma viniera como secretario de Educación. Uno no firmó por borracho, el otro no pudo mandar a los zapatistas, que ese era su encargo. Cuando lo mandaron junto con otra señora, que ahora creo que va a ser senadora del PRI, que es Beatriz Paredes, que juntos fueron en un supuesto acuerdo de relación con el zapatismo por órdenes del presidente Zedillo, pero la verdad era una trampa
en la que cuando ustedes fue cuando el presidente hizo una gran cadena nacional, cuando ya dijo que ya sabía quién era el que estaba al frente y hasta los apellidos, ¿no? Y entonces pues resulta pero que no pudieron capturarlos. Hoy sabemos, y entonces lo supieron bien los zapatistas, que la idea era aplicar la ley fuga. Cuando tú vas a capturar un ejército y no capturas a sus dirigentes, pues los matas. Que ese era el proyecto que tenía, el encargo que tenía este señor que está en Secretaría de Educación, en ese momento como antiguo secretario de Gobernación. ¿Por qué nos mandan sargazos a la SEP? ¿Por qué nos mandan ese tipo de gente a la SEP? Los maestros no están buscando conflicto ni nada. Y si ustedes me buscan ahí un poco de los funcionarios que han sido nombrados, y lo siento mucho, pero pues hay que decir a quienes nos mandan. Uno de los que más combatió, pero así con mayor fervor y desprecio a los maestros, y duele decirlo, fue justamente un hombre que estaba en el Instituto Nacional de Evaluación, y era justamente Gilberto Guevara Mier. Y hoy es un alto funcionario, va a estar al frente de la educación básica. ¿Por qué tanto agravio a los maestros? ¿Por qué tanto agravio al pueblo? Yo sé que algunos seguramente votaron y están muy contentos, bueno, pero no se pueden dejar de pasar estas cosas que están ocurriendo. Y yo no había leído el artículo de Luis, pero si me dijeran que si lo firmo con tal cual. Y sí creo que en la cosa educativa otra vez se equivocan. Se equivocan porque piensan que hacer una consulta en la educación es lo mismo que hacer una consulta en el aeropuerto. No somos aviones, ni somos cosas, ni aeropuertos. Somos escuelas. Los maestros son hombres y los padres de familia y los niños y los jóvenes requieren que una consulta educativa se haga con seriedad. Esa no es una consulta seria. Están empezando otra vez, tomando determinaciones al margen de los maestros y tomando determinaciones al margen de los actores educativos. Un proceso de formulación de un programa educativo de tal manera como lo están echando a andar estos enemigos de los maestros que están hoy en la SEP, no creo que sea lo más adecuado. Pero así lo decidieron ellos. Y tiene razón Luis y tiene razón Pedro. Quieren llegar a acuerdos, queremos una transformación educativa real, que además, pues aquí yo soy historiador y un poco, voy a comentar algo que me parece medio visible. Estamos hablando de una cuarta transformación y dicen que la primera fue la de independencia, la segunda la de la reforma, la tercera no sé cuál y la cuarta la revolución mexicana. Están hablando de puras revoluciones y ellos no hicieron una revolución porque, por favor, no nos engañen en términos históricos. Lo que se hizo fue un gran triunfo que vale la pena, que sí, hay que reconocerlo, pero esta no es una revolución, es un gran triunfo electoral por un partido político, por un conjunto de ciudadanos, pero de eso a que la cuarta transformación y la equiparan con los movimientos revolucionarios, me parece que estamos partiendo de una falacia. Y hay que ser claros en ese sentido. ¿Quieren una gran gobernación? Sí. No quieren romper un solo vidrio, pero dicen que están haciendo revoluciones. Las revoluciones se rompen algunos vidrios. Pregúntale a Pancho Villa, Zapata, a Hidalgo, a quien quiera. Entonces, no hagamos cuentos de algo que no estamos haciendo. Estamos haciendo un gran cambio político. Y si logran hacer algo que me parece sería muy importante, desaparecer el PRI sería enorme. Yo sé que aquí hay algunos periodistas, pero no. Esa sería la mayor contribución que se ha hecho nuevo régimen. Porque no podemos seguir soportando todas estas cosas que nos hicieron en la vida educativa del país, en la educación y todo lo demás. Porque este evento se puso, creo que Pedro propuso que habláramos sobre la reforma de la educativa. Esta reforma de la que estamos hablando y que nos quieren dejar como herencia, una herencia morbosa, no va a tener futuro, compañeros. No va a tener futuro si va a tener menos vida que el propio PRI o que el PES o que alguno de esos partidos que están extinguiendo. O sea, incluyo al PRD. Yo no creo que tenga mucho futuro la existencia de esta nueva sociedad, de este nuevo régimen político. Y entonces tenemos que desaparecer ese régimen político, pero no solamente de manera declarativa. Y entonces lo que nos deja no puede subsistir. Esta reforma que ha hecho tanto daño, que costó lo que ha dicho Pedro, lo ha sintetizado muy bien, no puede subsistir. Y no nos pueden meter de cachirul en pseudocambios menores lo que tiene que ser una reforma futura. Estamos de acuerdo que hay una reforma futura, pero tenemos que
hacerla como discutían los maestros, como dijeron los maestros, vamos reuniéndonos, vamos discutiendo, vamos viendo cómo aclaramos las cosas y juntos podemos llegar a acuerdos si realmente estamos hablando de una nueva reforma. Pero si nos dan una reforma con parches, pues mejor que guarden su reforma o que su transferencia, su transformación cuarta la guarden un poquito para otra gente, pero no para nosotros. Para los maestros no nos pueden engañar otra vez. Y eso es lo que llamamos, yo cuando menos lo quiero plantear, estoy hablando a título personal, aunque yo sé que me compenetra en muchos sentidos con lo que dijo Pedro, con lo que dijo Luis, con lo que dice Enrique, no puedo hablar por ellos, pero los vándalos como que nos conocemos y sabemos lo que hemos venido pensando contra la reforma. Eso es lo que yo pienso. No tiene futuro esta reforma y no nos pueden convencer con una serie de parches secundarios y no se puede partir de los errores que cometieron estos que nos gobernaban todavía hasta hoy. Lo hicieron al margen de los maestros y contra de los maestros. Ustedes saben que la reforma se planteó sobre la base de que los responsables de todo el desastre educativo eran los maestros. Llevé a que sobre ellos perseguirlos, denostarlos, porque eran supuestamente los responsables. Y miren en dónde están ellos y lo que les ocurrió a ellos. Yo creo que ahora los de Nueva Alianza, si es que existe todavía, deberían dar chamba a Aurelito Nuño, porque debe quedar sin chamba dentro de su partido político por lo que ha ocurrido. Yo creo que estamos cambiando el momento del país y tenemos que ser muy claros. Yo respeto mucho este nuevo gobierno en el sentido de que es una decisión popular, pero tenemos que ser claros. Nosotros no podemos seguir pasando como si no nos diéramos cuenta de lo que pasa. Y en la educación se equivocan otra vez. Se equivocan porque todo lo quieren hacer al vapor, están muy acelerados en sus cambios, y ahora que yo me entero, resulta que ya hay un proyecto educativo hasta de academias de béisbol. Está bien que les guste el béisbol, pero lo que quieren es academias de béisbol. Está bien, qué bueno. Pero yo creo que hay otras prioridades en educación. Bueno, el golf, que nos ponga mal la gente fina y decente como nosotros hablamos de él. Entonces digo eso. Miren, hay otros proyectos que quiero mencionar. Se plantean 100 universidades. Qué bueno que piensen hacer 100 universidades. Qué bueno que estén pensando en hacer eso y más. Pero yo pensaría primero, compañeras, compañeros, que lo que tenemos que fortalecer es el sistema que existe. Nuestras universidades públicas están en quiebra. No se han declarado en quiebra porque no se pueden declarar en quiebra, porque ¿qué hacen con el personal y con los estudiantes? Entonces, ¿por qué empezar con los programas grandilocuentes, que es típico de los gobernantes que tuvimos durante 80 años con el PRI? Se confundían entre arquitectos, hacedores de urbanismo y de proyectos sociales. No se trata de que hagan 100 universidades. La UACM, mi amigo Hugo me podrá decir si dispone de presupuesto, ¿no? O le sobra y entonces está muy bien. A mí me gustaría que hicieran, primero que nada, fortalecer nuestras universidades públicas, que mucho ha costado desarrollarlas, plantearlas y fortalecerlas, porque son universidades que han sido garantes del desarrollo mexicano. Y luego, ya que les sobra dinero a la UACM para que los maestros tengan todo lo que necesitan, salarios, jubilaciones, pensiones, pues que echen sus 100 universidades como quieran. Yo creo que hay cosas que son un poco como de vacilada, y hay que decírselos, porque si no, pues ahí nos vamos a punta de consultas y hay, pues la seguimos. Miren, la escuela, si queremos transformarla y ser una escuela realmente, yo lo digo como maestro de la UPN, la Secretaría de Educación Pública derrocha cientos y cientos de profesionales que creamos en la escuela pública, pero que no tienen cabida en la escuela pública. Duele decirlo, pero muchos de los jóvenes que egresan de la UPN encuentran solamente trabajo en las instituciones privadas. Y entonces resulta que generamos profesionistas de la educación, porque son maestros profesionales de la educación, solamente en la escuela privada, porque ahí les dan chamba en condiciones baratas y sin ningún derecho. Yo digo que esta escuela, si queremos cambiarla, si realmente su transformación es de veras, sino de una revolución de mentiritas, lo que tenemos que plantear es que la escuela nuestra escuela tan pobre, tan carente de todo, es una escuela en la que no solamente esté Pedro de directores y maestros, tenemos que
es que tener un modelo de escuelas como la que se tiene en otros países que también tienen carencia, pero que tienen otro sentido. En la UPN salen muchos sociólogos de la educación, para eso se formaron. Salen psicólogos de la educación, salen pedagogos, salen administradores educativos y salen otros profesionales de la educación. Hemos hecho estudios, nunca la SEP les da empleo. Prefieren a los psicólogos o los pedagogos de las escuelas privadas. Pero los que podrían estar en una escuela pública, porque hoy tenemos necesidad de sociólogos, de psicólogos, frente a este ambiente de miseria, de violencia, en una escuela, además de los maestros, tendría que haber otros profesionales de la educación, pedagogos que acompañaran a los maestros, es decir, todo un conjunto de profesionales de la educación que fortalecieron nuestra deteriorada escuela básica. Pero eso no le importa a la SEP, eso no le ha importado a demás. Y estamos generando profesionistas en una escuela, una universidad pública. Aunque dicen que la van a incluir ahora en su consulta, están ahí, eso no ha ocurrido en 25 años de existencia de la UPN. Y ustedes pueden ver en dónde está la mayor parte de nuestros alumnos. Yo creo que tiene que transformarse la escuela para que Pedro no sea director, organizador de los bailables, y organizador de la cooperativa, y de todo. Son todos los maestros. Siempre hemos hecho todos los maestros, pero no puede seguir así la escuela. En muchos lugares del país nuestra escuela está en las mismas condiciones que el porfiriato. No tenemos pizarrones, mesabancos mal hechos, el salón de clases deteriorados. Esa transformación se quiere, empecemos por transformar las condiciones en que trabajan nuestros maestros, en condiciones de precariedad, con bajos salarios y además perseguidos ahora. Esto que decía Pedro, muchos maestros optaron por retirarse ante la posibilidad de estar permanentemente sometidos a esta nueva reforma que los condiciona a ser evaluados periódicamente a condición de mantener su plaza si salen adecuados en esos idóneos, como dicen ellos, en esas evaluaciones. Hay muchas cosas que hacer, pero empecemos por lo real, no por lo ficticio, y no empecemos por simular una reforma que no tiene vistos de cero. Si queremos hacer una reforma, ¿con quién tiene que ponerse de acuerdo? Con los maestros, con las instituciones formadoras de maestros, y no una consulta hecha a domicilio, como si fuera un producto, digamos, que a ver si le gusta o no esta nueva modelo educativo. Quieren incluso, y si no le echamos atrás el modelo educativo que nos ha dejado el señor Nuño y sus amigos, quieren que para dentro del año 25, termino, quieren que seamos bilingües, y eso es parte del modelo, todos bilingües en los próximos años. Para 25 quieren que todos los mexicanos sean bilingües, y entonces aquí vendremos, compañeros, a darles nuestra palabra en inglés, porque ese es el proyecto que dejó esta reforma educativa. Y a ver si ustedes saben inglés y nos entendemos, ¿no? Porque ese es el sueño de la reforma educativa. Pero bueno, eso dicen que lo van a hacer. Y digo una cosa más, en lugar de enseñarnos, yo no estoy en contra del inglés, pero como soy urbanista rural, no me gusta el inglés por motivos ideológicos, políticos, culturales, de siempre. Lo que hemos planteado es que en lugar de que nos enseñen inglés, porque es lo que quieren hacer, bilingües en todo el país, que ese es el proyecto, ¿por qué no se nos enseñan las lenguas indígenas en donde cada estado haya indígenas? Muchos. Yo soy de Durango y para mí los compañeros, mis amigos tepehuanos somos extraños. Nunca aprendimos el lenguaje tepehuano, la lengua tepehuana. ¿Por qué no enseñar donde haya grupos indígenas, población indígena, naciones indígenas, ese idioma en todas las normales, en las escuelas primarias, en lugar del inglés que hoy nos quieren meter a fuerza? Yo creo que ahí hay cosas muy esenciales y básicas, pero bueno, si con Esteban nos mandan a las lenguas culturales indígenas, las culturas indígenas, no confíen en él. Yo digo que no son de confiar muchos de los que están en la SED. Lo siento, pero ellos lo escogieron, no fue una decisión nuestra. A nosotros nos dijeron, les va ese, les va ese, les va ese. Hay alguna gente valiosa, por supuesto, pero cambiamos en la SED de patrón, pasamos de Televisa pasamos a Televisión Azteca. Esa es la realidad de la relación. Teníamos a los señores Merges y a todos los de Mexicanos Primeros que eran una sucursal de Televisa.
Ahora viene directamente de TV Azteca, para que vean que ya hay acuerdos. Diversidad. Ah, eso sí. Los monopolios se están diversificando en la educación. Y luego ya hay una serie de acuerdos muy extraños entre la actual secretaria de Educación y la maestra Esther Gordillo. Ahora, pues, si ustedes ven el homenaje que se le hizo por parte de la actual secretaria de Educación, cuando Esther y Fox hicieron el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, prácticamente se hincaban ante la maestra y la actual secretaria de Educación. Le decía, sin ti no hubiéramos hecho nada en este país. Eso lo decía la maestra. Entonces yo creo que no es gratuita la salida del retiro espiritual al que estuvo confinada la maestra, ¿no? Claro, con atención médica. Y qué bueno que esté bien. Yo quiero dejar ahí, pero yo creo que nuestra tarea de todos, de maestros, académicos y de la sociedad, es qué vamos a hacer con esa reforma que no puede imponerse como la impusieron en el anterior gobierno y que tiene que tomar en cuenta otra vez a los padres, a los maestros, a los niños y a los jóvenes, y que no nos vengan con consultas un poco de visión, ¿verdad? Muchas gracias y espero que no estén enojados. Muchas gracias a César. Por lo visto, todavía es larga la batalla, porque en el caso de que Moreno se dispusiera a revocar la reforma en los términos que Pedro nos explicaba y César, pues ni siquiera tiene suficientes votos en el Congreso y ni soñar que el PAN, y dudo mucho que el PRI van a dar su voto para que se logre la mayoría calificada. Así que parece que esto va para Vicky se entiende. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, pues buenas noches, compañeras y compañeros. Miren, ¿cuál es el futuro de la reforma educativa? Me parece que hemos construido su tumba desde el 2012, desde que veíamos en la televisión del Congreso que se estaba siendo aprobada en unas pocas horas, que la argumentación, como dicen mis compañeros, era el mal, es el docente, el profesor, la profesora, y de esos momentos empezamos a traer las palas y empezarla a enterrar. Llevamos todo el sexenio, porque fue publicado en febrero, donde la coordinadora tuvo una gran participación con los estados más fuertes y las representaciones de todos los estados para deslegitimarla, para convencernos de que no tenía nada de educativo, de que sí era meramente laboral, de que esa reforma o contrarreforma al tercero de 73 implicaba más allá de los derechos laborales de los maestros, porque significaba la destrucción del normalismo, porque significaba que la preparación, la actualización del magisterio ya rompía los estándares pedagógicos con los que fuimos creados, implicaba el individualismo, implicaba la venta soterrada de la educación pública, y fuimos diciendo también que no tenía ningún contenido pedagógico, ni didáctico, ni de teoría educativa, ni de epistemología, no tenía nada, pero tenía un gran trasfondo en sentido empresarial. Es decir, manejar los términos de calidad ya desde antes se venía manejando, porque ustedes no lo saben, pero en las escuelas se manejaba atención al cliente. Vamos a mejorar la atención al cliente, como si las escuelas, el derecho a la educación fuera un Sambors o fuera un servicio de una tienda comercial, donde la atención al cliente era el padre de familia y era el alumno.
Y así empezaron a trabajar con nuestros compañeros de la sección 11, capacitarlos para una atención al cliente. Y después fueron con los maestros, unos cursillos donde nos daban cierto puntaje en el escalafón cuando existía, pero que se tenían que acudir para la amabilidad, la atención, el buen servicio, contestar adecuadamente. Es decir, ya desde antes, y estamos hablando de los 2006, cuando estaba el ACE, ya venía entrando esa tendencia del sentido empresarial de la educación. Bueno, les pongo ese ejemplo, pero después de la reforma, ¿qué es ser idóneo? ¿Qué es ser no idóneo? Y después, digamos, para los que ingresan bajo examen, para los que estábamos en servicio con algunos años, como dice César, ya en el servicio andado, pues ahora eras insuficiente, suficiente o destacado. Y esto implicaba una escala de valorización del magisterio en que era una situación de degradarlo, porque era un conocimiento frente a una computadora, frente a subir ciertos elementos didácticos que no correspondían con la realidad. Y nunca se observaba el trabajo real dentro del aula, que es lo que fuimos formados en las normales así. Es decir, uno entraba a la normal y el primer año era observación, de prácticas de observación. Íbamos a los grupos y observábamos a nuestro maestro de didáctica o a nuestro maestro de pedagogía dar clases, o al maestro propio de grupo donde nos designaban. Al año siguiente íbamos a una primera práctica, donde nos observaba el maestro de grupo titular, nuestro maestro de didáctica, y teníamos una conversación si habíamos, cómo habíamos desarrollado la clase, nuestra planeación didáctica. Ya al final del cuarto año, pues era ir con los más aguerridos niños que eran los de primero y segundo. Esta era nuestra prueba final para saber si ya manejábamos los elementos teóricos, didácticos, pedagógicos para saber dar una clase o desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en los grupos. Pues se rompen, porque ahora todo es bajo la computadora y frente a un autodidactismo fenomenal. Para poder tomar los cursos es frente a una computadora, porque no son cursos, muchos cursos presenciales, es sacrificar, como fue carrera magisterial, a la familia y los tiempos de descanso o para quitarnos el estrés. Era ir contraturno, o en sábados, o en el periodo de vacaciones, por ejemplo, para acudir a los cursos de preparación de carrera magisterial. Esos son similares. Si no puedes ir a las presenciales, estás en la computadora, ya sabes que trabajas un turno, ya sabes que trabajas el doble turno, y puedes llegar en la noche a meterte en la computadora a estudiar. O bien el sábado, pues quítale las horas a tu familia, a tus horas de descanso, y ahí puedes empezar a aprender los aprendizajes clave, los aprendizajes esperados, los nuevos planes y estudiar los libros. Es decir, la reforma va más allá de lo que decimos nosotros que es un aspecto laboral. Es decir, cómo entienden hoy a la educación estos señores que se encuentran aún gobernando. Y es una parte fundamental que me parece que no ha entendido el nuevo gobierno electo. Ciertamente se votó por Andrés Manuel, muchos votamos por él en diferentes perspectivas, porque puede ser un cambio, porque puede ser un respiro, porque puede dar la vuelta, pero entendemos que las organizaciones sociales como la coordinadora no van a renunciar, ni todos los académicos que nos han acompañado o los investigadores, a seguir peleando por la abrogación de esta reforma, porque va más allá del asunto laboral. Es decir, ustedes saben que en las escuelas primarias, en el sentido de la autogestión, pareciera ser que la sociedad de padres de familia y el director y los maestros se hacen cargo prácticamente de cómo solucionar los aspectos de la escuela. Una llave, las lámparas, algún servicio de gestión frente a la delegación, pero no saben que va más allá. Es decir, hoy nos están implantando una plataforma en internet, aquí en la Ciudad de México se llama Web, pero cada uno de los estados lo está implementando, donde los directores tienen el acceso directo para hacer los trámites administrativos y quitarle todo el poder o quitarle toda la situación de gestoría a los sindicatos, o en ese sentido a la sección 9 democrática. Es decir, la bilateralidad, eso también representa una situación de nosotros, por ejemplo, no estamos sobre el contrato colectivo. Nosotros tenemos un reglamento de las condiciones generales de trabajo de la SEP de los años 40. Así estamos en ese sentido.
pero el reglamento reconoce al sindicato como la contraparte en la defensa de los derechos de los maestros o de la gestión de sus licencias, por ejemplo, médicas o de permisos sindicales. Es decir, pero con esta reforma también se rompe esa bilateralidad, la quitan de tajo. Y el Sindicato Nacional, como decían mis compañeros, el BESTER en su momento va haciendo esta parte, porque juega un papel importante, no se construye a partir de idea de la torre, viene con la ACE, viene con Carrera, viene desde los 80s con Juventud, cuando estaba todavía, cuando crea los 3/4 de tiempo y el tiempo completo. Es decir, empieza a romper la relación laboral. Yo tenía 20 horas, por ejemplo, a la semana, pero a los 3/4 de tiempo me implicaba quedarme 1 hora más, 40 minutos más con un proyecto. No sé si se acuerdan algunos. Y de ahí saltamos a carrera magisterial. Es decir, viene una secuencia poco a poco con la que se va construyendo lo que es esta reforma educativa, entre comillas. Y ahora, el ser idóneo y suficiente, destacado, implica la competencia sigue siendo individual. Es decir, individual y aparte les cuesta a los compañeros, porque cuando decimos que se va privatizando es que la SEP no da los cursos son sobre línea. ¿Quién se aprovecha? Las escuelas Patito o ya hasta las escuelas grandes, la UVM por ejemplo, tiene los contactos de correo electrónico de los compañeros que salieron designados para ser evaluados, por ejemplo, en esta etapa. Y les llega su correo, inscríbete y vas a ver que te quedas. Es decir, la UVM manda correos personalizados, o sea, les otorgan, la SEP otorga a esas empresas los correos de los que fueron destinados para ser evaluados. Y es ahí donde los cursos de 30,000, 40,000 pesos, 7,000, empiezan a decir, bueno, es una forma de privatizar la educación, porque la SEP no se encarga de la capacitación, no se encarga de la actualización, sino la encarga de forma soterrada a empresas privadas o a escuelas Patito que empiezan a hacer esto. Y digamos que va por ahí el asunto. La otra parte es que uno dirá, pero ustedes dicen que esa reforma privatiza la educación. Pues es de forma soterrada, compañero. Voy a poner varios ejemplos históricos. El primer ejemplo, Fox con las enciclopedias. Designa millones de pesos para comprar el equipo. Bien, no tenemos ningún problema con que tengamos equipos de cómputo, pizarrones digitales, que tengamos proyectores, no estamos en contra de eso. Pero ¿cómo se licita y quién lo contiene? Ese es el problema, los millones de pesos gastados ahí, porque nada más están pensados en otorgarle a alguien ese dinero para la compra de los equipos. Pero si ustedes me preguntan cómo nos actualizamos y capacitamos ahí, no hubo. Fueron 5 días de capacitación para conocer todo lo que traía la enciclopedia. O sea, no hay. Después viene otra etapa, se acordaron ustedes que hace poquito las famosas tablets, ¿no? Se compraron tablets, las primeras fueron IUSA, habrá que ver quién es el dueño de IUSA, porque todos fueron por allá, pero igual la capacitación fueron 5 días. Es decir, y para que todo lo que contenía la tablet, nadie lo conocía. Es decir, no solamente es el instrumento, es saber desarrollarlo, es saber trabajarlo, es saber manejar los contenidos. Y eso quiere decir también que dotan a la iniciativa privada de millones de recursos públicos. Y hoy más acá, porque la reforma educativa también implica eso, el modelo educativo. Hoy, si ustedes habrán visto las noticias, estamos en contra de los clubes y talleres, porque esa es la parte otra donde los clubes y talleres ya tienen con quién nos puede capacitar, y son empresas ONGs, ¿no? Son ONGs, entre comillas, Lego, alguna situación de Supérate, de repente aparecen por ahí los CECI, pero digamos que son empresas o son situaciones que si uno le va rascando va observando de dónde vienen y quiénes son los dueños o quiénes son los originarios de esas empresas privadas. Y lógicamente trae una afectación laboral. Un ejemplo, aunque los compañeros de secundaria tienen más elementos, es decir, los que son talleristas, ¿no? Los de talleres que conocemos comúnmente de secundarias empiezan a desaparecer por los clubes. Ciertamente podrán haber críticas de que los talleres a veces no funcionaban, pero ¿cuántas escuelas no son dotadas de los materiales adecuados o de las capacitaciones adecuadas?
Ese es el problema fundamental. En primarias, ¿cómo estamos? En primarias, déjenme decirles que nos quitan, deben dar 5 horas a la semana de español, 5 horas de matemáticas, 2 horas y media de club a la semana, las que somos regulares. Las que son de tiempo completo, muchas más horas. Y entonces reduzcanle horas de educación física. Es decir, 1 hora. Yo tengo 18 grupos en mi escuela. Y entonces tendrá que tener un maestro nada más. Yo tengo 4 compañeras que dan educación física. Y aprovechamos porque tenemos entonces 3 horas para primero y 3 horas para segundo. Porque creemos que es fundamental el desarrollo en ese tipo. Los demás dan 2 horas, de tercero a sexto. Pero con este modelo educativo y con estos clubes nos dicen que solamente 1 hora a la semana. Y entonces todo el discurso te lo chutan, y cuando nos decían que la obesidad y que la dinamicidad de los niños y que hay que prepararlos, que hay que comer bien y mucho ejercicio, pues de un plumazo lo borran. Dicen, bueno, eso no es importante ahora. Igual que el calendario de 185 días y de 195. No sé si se acuerdan de la gran campaña para subir el calendario a 200 días. Nos convencieron que era necesario, que era importante, que era fundamental que diéramos 200 días a la semana. Digo, 200 días al año escolar. Bueno, de un plumazo se lo volaron y dijeron, hay 2 calendarios, 185, 195 y el de 200. Y no explicaron por qué, simplemente lo cambiaron porque ellos piensan las horas clase. Y eso vuelve a iniciar con la empresa privada, es decir, las horas que trabajas para una buena producción. Es decir, todo viene impregnado sobre la cuestión de la cuestión empresarial, de la industria, de cómo atender, de cómo fabricar más. Y esto, entonces, por eso decimos que el sentido de la reforma está, a su vez, terminado. Si esto no lo entiende el nuevo gobierno, lógicamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en todos sus niveles actuará en consecuencia. Hemos estado tocando puertas. Hoy hablan de una consulta, como dicen los compañeros, hablan de una iniciativa de ley, pero nunca dicen, porque ellos marcharon, la Morena marchó apoyando alguna vez a la coordinadora, ¿no? Y esa historia la tenemos presente. Lógicamente ahí, por cuestiones de independencia, no nos juntamos, pero reconocimos que todo aquel que estuviera a favor de la educación pública estábamos juntos, ¿no? Bueno, hoy hablan de una iniciativa y no reconocen que la coordinadora en febrero del 2017 ingresó una iniciativa al Senado, que nos pusieron condiciones técnico-legislativas y las cumplimos. Nos pusieron condiciones de que teníamos que reunir más de 120,000 firmas y llegamos a 500,000 firmas. ¿No? Lo hicimos. Hubo una gran participación para la elaboración de esta iniciativa. Los maestros, los académicos, los abogados en técnica jurídica legislativa, para que cubrieran los aspectos. La entregamos. Y eso quiere decir que hoy ni siquiera la mencionan, ni siquiera dicen, rescataremos. Hay una iniciativa con la cual empezaremos a discutir, porque quiero decirles muy claro, cuando nosotros nos sentamos en la mesa de gobernación, dijimos, vamos a construir todo lo que se pretende cambiar, porque reconocemos como maestros que el proyecto educativo no se construye en 3 sentadas. O sea, hablar de libros de texto, de currícula, de planes, de objetivos, de regiones, no es una consulta como la están haciendo hoy. Es sentar equipos de trabajo que empiezan a diseñar el trabajo. ¿Sí me explicó? Es decir, pensar de aquí a 25 años, yo lo dije en algún momento, de aquí a 25 años, ¿qué es lo que dura la vida estudiantil? O sea, si empezamos con preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, casi son 25 años de vida dentro de una escuela. Y eso implicaría pensar en un plan de estudios, evaluado periódicamente, para ser pensado así, y no en 3 sentadas. Eso implica sentar equipos de trabajo para armar todo ese proceso. Y de veras que es armar, decir, vamos a un impasse, nos quedamos como estamos, armamos los equipos de trabajo en las áreas correspondientes, las enlazamos y al siguiente año quizás empecemos. Porque no es de correr, no es de correr. Pensémoslo así. Y me parece que el gobierno, en las situaciones especiales, no lo está viendo así.
¿Por qué? Porque hay un empresario que ya está metido como sector de educación pública. Ya fue López Obrador a su clausura de robótica. Me parece entonces que las señales no son muy buenas. Y no hay una cuestión de relación, no me estoy peleando con él. Estamos diciendo, sentémonos a platicar. Hoy estuvo en Chiapas, en el primer foro, y estuvo ahí el compañero Pedro Mamaca, que es secretario general de la sección 7 democrática, y dio el posicionamiento de la CENTE. No vamos, ese posicionamiento, porque aquí la novela también vamos a ir, no vamos por quitarle los filos, vamos por la abrogación de la reforma. Si no le quitamos las palabras calidad, idóneo, permanencia, que se meten en la situación laboral, pero que además trae consigo lo demás que les acabo de platicar, esto no se va a terminar de arreglar. Y entonces nosotros tocaremos la puerta, iremos a presentar nuestras propuestas, porque para eso está la CENTE primero, para presentar propuestas y para construirla entre todos, para hacer consenso social. Muchas gracias. Bueno, pues a pesar de que hay razones como las que enumeraba Enrique para preocuparse con respecto a la reforma, con respecto a manos de quien está a hacer, la coordinadora está en una actitud prudente y dando el beneficio de la duda, de modo que supongo que no será difícil dialogar. Me parece muy saludable que además de este ejercicio que estamos haciendo aquí, hoy en el primer foro de Chiapas, la coordinadora haya presentado su posición. Y aquí me pasaron un dato interesante. Pedro y compañeras y compañeros, Francisco Pérez Vega, que es un especialista en el tema electoral, en el tema parlamentario, me pone aquí que las 14 reformas estructurales se aprobaron con menos de lo que tiene Morena. De las 14 que se aprobaron, con menos de lo que tiene Morena. Y me dice que con la cantidad de diputados actuales, Morena tiene el 62.4% en diputados y 53.9% en senadores, pero sumado al Movimiento Ciudadano, que ya digo que va a votar con Morena, en diputados llegan a 67.6% y en senadores a 59.4%. Pero a mí hace la observación, Francisco, que la mayoría calificada se obtiene con el 66% de los diputados y senadores presentes. Quiere decir que no significa necesariamente que todos van a estar en la sesión. Por lo menos se aprobaron las reformas con muchos legisladores fuera. Por supuesto, yo también pienso, Paco, que esto no se puede dar por seguro. Porque cuando tienen interés en una cosa, van más. Y este es un tema de sumo interés para un sector del poder económico y político y cultural en México, porque es un tema de negocios. O sea, la reforma para el sector empresarial es un tema de negocio, no más, no otra cosa que eso. Le diera la palabra a nuestro estimado amigo Hugo. Bien, lo que acaba de decir el maestro Enrique es una demostración muy clara de que sería muy sabio que se escucharan los maestros.
Creo que su intervención fue muy detallada, explicando muy claramente desde la perspectiva misma de los maestros qué es exactamente lo que está pasando. Y eso es sumamente convincente si se quiere escuchar. Quisiera hacer algunas reflexiones. La primera es que hace 6 años exactamente ya se estaba decidiendo cuál sería el proyecto educativo que iba a estar vigente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hace 6 años exactamente ya había conversaciones, se estaban construyendo acuerdos, muy claramente. 6 años después hay un triunfo electoral sumamente importante, 32 millones de personas en este país que votamos porque ya no queríamos más de lo mismo. Y votamos por López Obrador porque él, de manera convincente y legitimada, expresó que se iban a cambiar las cosas. Por eso es que hubo esta avalancha de votos, con un mandato social muy claro, muy claro. Sin embargo, después de 6 años, cuando ellos, hace 6 años, tenían muy claro lo que iban a hacer en la educación, lo que vemos hoy es una situación complicada, sumamente complicada, porque vemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se pronuncia por la abrogación de la reforma educativa, y vemos que se habla de una abrogación, se habla de acabar con los exámenes de admisión para los jóvenes en las universidades, se habla de crear más espacios universitarios, se habla también de que no habrá ningún joven excluido, y lo que se dice respecto de la reforma educativa. 32 millones de votos. Es muy importante eso. Y lo que vemos ahora es que la OCDE dice que la reforma debe seguir. Mexicanos Primero dice que la reforma debe seguir. Ya lo han declarado públicamente estos dos organismos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación también asume la misma posición. Y de la otra parte no vemos claro. Vemos una situación sumamente ambigua. No se aclara de manera precisa, con la precisión con que ellos están atacando y diciendo que debe respetarse la reforma educativa, una postura del nuevo gobierno que nos indique que sí va a haber un cambio, claro. Porque se habla, por ejemplo, de que pues no va a ser punitiva, y eso puede ser cualquier cosa. Sobre todo cuando, si se habla solo de la Ley General de Servicio Profesional Docente, o a lo mejor de un artículo, el 53, 54 de esa ley, nada más, o de la pura ley, estamos en un problema serio, porque la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señala claramente que a este instituto le corresponde asegurar que la evaluación esté orientada a decidir la permanencia del maestro como docente, y también puede obligar a la autoridad, aunque ya no exista la ley del servicio profesional docente, la puede obligar a la autoridad a aplicarla en esos términos, o sea, atentando contra la permanencia, porque dice la ley que corresponde al instituto definir los procesos de evaluación a que se refiere la ley, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. O sea, el INE da instrucciones a las autoridades educativas para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. En otras palabras, si no se nos aclara que también se va a modificar o cancelar el INE, no se estaría suprimiendo el carácter punitivo de la reforma. Y entonces se debe decir con toda claridad qué se va a hacer en ese punto. Incluso si no se diera la supresión de la modificación constitucional, es posible
encontrar una manera de que la palabra permanencia que está en la Constitución no se aplique a los maestros. De hecho, es la experiencia que tenemos los maestros de educación superior. En 1980-81 se modificó la Constitución y se explicaba que corresponde a las universidades determinar, o sea, a las autoridades universitarias, determinar los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Así dice la Constitución. Sin embargo, si ustedes van a las leyes orgánicas y a los reglamentos de las universidades autónomas, ahí lo que se dice es cualquier cosa, hasta las obligaciones del profesor, pero nunca se habla de despedirlo o separarlo de su encargo y del servicio en el aula. Es decir, que aún en el peor escenario, que no se cambiara la Constitución, que yo soy de la posición de que debería de cambiarse para no estar con este tipo de arreglos y vamos a interpretarlo así, que fuera muy clara la propuesta de que también se va a cambiar la Constitución, la propuesta que nos tendría que hacer el nuevo gobierno. Sí tiene que cambiarse, aunque eso no pasará, sí tiene que cambiarse o desaparecerse la naturaleza punitiva que tiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Si no, no va a haber fin a la evaluación punitiva. Pero eso hay que decirlo. Y los que están diciendo que debe mantenerse el INE son ahora funcionarios del nuevo gobierno. Son del INE que son traídos y eso nos da evidentemente una muy mala espina. Muy mala espina. Parece que no hay claridad respecto de hacia dónde se quiere avanzar. Ellos fueron muy claros en el 2012, clarísimos. Nosotros no tenemos claridad ahora de que lo que aquellos 4 partidos hicieron, los partidos o las cúpulas de los partidos hicieron, ahora estos 32 millones de votantes no tienen claro si se va a hacer algo distinto a lo que en el 2012 se aprobó y se impuso. Y eso es una obligación fundamental de transparencia, es una obligación política el decirnos claramente de qué se trata, para que entonces la consulta tenga algún sentido. Si nos dicen no se va a modificar la ley del INE, no se va a desaparecer el INE, no nos vamos a meter a la Constitución, nada más la ley del servicio profesional docente, lo sometemos a consulta, bueno, por lo menos ya nos aclararon su posición. Pero así como está la consulta, está peor que la del aeropuerto, porque por lo menos en lo del aeropuerto se le está diciendo la alternativa es o construimos este gigante que se va a hundir o hacemos aeropuertos satélites, ¿qué les parece? Pero ya está clara cuál es la propuesta del gobierno y eso es lo que no tenemos hoy. Imaginemos un diálogo entre Peña Nieto, porque lo que ocurriría si solo se quita la ley del servicio profesional docente sería podar el árbol. Y lo que sabemos muy bien es que cuando se podan los árboles estos, con el paso de 6 años, reverdecen con gran fuerza. Ellos ya no estarán acá, pero estarán los maestros. Más de 1.500.000 maestros estarán en servicio y verán cómo florece de nuevo si no se logra recuperar otra vez la esperanza de las personas que lo pusieron también en la educación. Y ahora vuelvo al diálogo imaginario entre Peña Nieto y Lázaro Cárdenas. Imaginemos a Lázaro Cárdenas que le dice: compañero Enrique, un sexenio se define en su futuro con 4 políticas. El campo, o sea, el reparto agrario. Segundo, la cuestión laboral. Tercero, energía. Y cuarto, educación. Si tú haces un cambio que vaya en la dirección muy claramente de rescatar a la patria y a favor de las clases populares en estos 4 rumbos, tienes un sexenio triunfante y cuya huella va a durar durante decenios. Si no, y entonces Enrique le dice: sí, ya sé lo que pasa,
y lo saben muy bien, que a mitad del sexenio, precisamente por la educación que no se llevó a cabo para respetar a las clases populares, ese sexenio ya estaba muerto con la oposición de los maestros. Entonces, Cárdenas supo estirar la liga en contra de Estados Unidos, de Inglaterra y de la derecha nacional, hasta donde se lo permitía el contexto capitalista en el que vivía y que seguimos viviendo. Hasta allá lo hizo, casi con el temor de que hubiera una invasión norteamericana, pero se arriesgó a estirar la liga en esa dirección con tal de ir a favor. Y a veces algunos sentimos que la liga ahora se estira, pero en sentido contrario. Muy bien, 32 millones ya votaron. Vamos a ver cuántos cargos, cuántos funcionarios que no entendemos por qué están ahí, aguantan estos para nosotros seguir. ¿A cuántos acuerdos llegamos? ¿Cuánto avanzamos en esta dirección? Mientras no haya una respuesta acá. Y esa situación es muy peligrosa, no solo para el gobierno, para el país mismo, porque es matar una esperanza de fondo. Entonces, yo creo que es muy importante que se aclare por parte de la administración que viene en dónde estamos parados, que podamos entonces decidir. Como dice el compañero maestro, las señales que nos envían no son nada buenas. Quisiéramos entonces que nos aclararan si lo que estamos leyendo es eso es lo correcto, o estamos imaginando cosas. Y lo pueden aclarar de manera muy simple, nada más darnos un listado de cuáles van a ser las propuestas que se van a presentar en el Congreso, claramente cuáles son los acuerdos que se van a tomar con los maestros, porque no se ha hablado con ellos. Se ha hablado con todos los empresarios del país, pero no con los maestros, a pesar de que, como nos informan, se han tocado las puertas. Y en una consulta, yo estoy totalmente de acuerdo, en una consulta no es un acuerdo. No es un acuerdo, es escuchar lo que la gente va a decir sin saber respecto de qué. Y oiremos a alguien que dice que quiere educación física, otro que dice que quiere educación especial por aparte, y otros padres de familia que dicen no, que deben estar integrados, y tendremos discusiones de todo tipo, pero no la fundamental, la que importa al país en este momento. Definición, porque hoy es cuando se está definiendo el futuro de la educación en México. Hoy precisamente, en estos días, en estas semanas, en estos meses, ya se habrá fijado claramente hacia dónde vamos. Por eso es el momento de hacernos oír, por eso es el momento de protestar y decir queremos algo tan simple como que se nos aclaren las cosas y que lo aclaren a los que se les encarga de ser responsables, porque hay incredulidad, ya se notó aquí, de que estas personas quieran avanzar tanto como prometía avanzar el propio López